Bueno, buenos días para todos y para todas. Vamos a iniciar la segunda sesión del curso Diseño de Objetos Iterativos con Descartes JS. Ya aparece José Antonio también. Y lo que vamos a trabajar hoy es digamos, mini libro que les remitimos a todos. Es así, José Antonio, se le envió a todos. Bueno, yo a veces tengo dudas si tengo el micrófono correcto. Entonces voy a aislar la Sí, cámara le porque estamos escuchando, pero la cámara se le está viendo en verde. se está viendo como, bueno, voy a quitar la cámara. Y lo que vamos a trabajar hoy es sobre el editor Descartes JS, básicamente los espacios. Uno de los selectores que tiene el editor de Descartes JS. Yo lo tengo aquí instalado en la barra de herramientas. Lo voy a abrir. Y lo que vemos cuando lo abrimos es lo que está aquí en pantalla. Normalmente me gusta más aquí en opciones ponerlo en un color azul. Este es, digamos, la escena que se va a presentar una vez la guardemos y se abra. Juan Guillermo, no se está viendo la pantalla tuya, solo... Claro, es que me faltó lo fundamental, compartir pantalla. compartir. Muy bien, ahora sí la están viendo. Sí, se ve muy bien. Sí, señor. Perfecto, entonces les decía que teníamos este mini libro ya compartido que todos lo deben tener a la mano. Y lo que vamos a hacer es trabajar con el editor Descartes JS, básicamente uno de sus selectores, que es el selector de espacios. Aquí lo tengo abierto y normalmente lo que aparece es ya se los había dicho en la sesión anterior, un plano cartesiano que una vez guardemos nuestra escena, esta es la escena, en un navegador va a aparecer tal como lo vemos acá. Hay dos botoncitos aquí al lado derecho, uno de ellos es para abrir el editor de configuraciones y otro que es este, que no lo vamos a usar en este curso, pero les adelanto, es la forma como va guardando en un archivo HTML el editor Descartes JS. Van a ver allí unos parámetros que son instrucciones de JavaScript. Pero como les decía, no lo vamos a trabajar y nos vamos a dedicar al editor de configuraciones. Este editor de configuraciones lo puedo abrir con este botón de herramienta o simplemente presionando Control E en cualquier momento. Es lo que voy a hacer, Control E, me aparece el editor de configuraciones. Normalmente en una escena lo primero que nosotros debemos hacer es seleccionar el tamaño de la escena. Observen que aquí aparecen varios selectores, así los vamos a llamar. Hay 7 selectores: escena, espacios, controles, definiciones, programas gráficos y animación. Y hay un espacio para un octavo selector que corresponde a gráficos 3D cuando tenemos un espacio 3D. Es en el primer selector, que es escena, vamos a definir las dimensiones de la escena. Yo aquí tengo una pantalla de 24 pulgadas y a veces en pantallas más pequeñas pues se complica estar con el editor de configuraciones y la escena propiamente trabajándola simultáneamente. Normalmente lo que se hace es seleccionar digamos una escena más pequeña. Por ejemplo, podríamos decirle 400 de ancho por 400 de alto. Esto no es obligado, ustedes pueden tener las dimensiones que quieran.
Por ejemplo, para cuando estamos diseñando libro interactivo, yo puedo tener 600 por 800 para tener una escena del tamaño de la hoja de mi libro, por ejemplo. Pero simplemente aquí, como para explicar, lo voy a hacer de este tamaño. ¿Eso qué me permite? Que puedo reducir acá y desde el editor de configuraciones, que no puedo reducir más el tamaño de lo que ustedes ven acá, puedo empezar a interactuar. Digamos que inicialmente lo primero que debemos definir son las dimensiones de la escena. Aquí ustedes van a ver unas opciones. Entre ellas este archivo normal, como ya todos lo saben manejar, un archivo nuevo, abrirlo en una nueva ventana. Puedo abrir archivos recientes, recargar la escena, guardar como, editarla. Incluso lo puedo exportar cuando tengo una escena en formatos tipo imagen, PNG, JPG o un PDF. Entonces son opciones que tienen acá archivo. En opciones yo puedo guardar la escena de varias maneras. Cuando yo guardo la escena en una carpeta en mi ordenador y está resaltado el portable, como lo ven allí, se guarda una librería que es la librería de Descartes JS. Yo suelo algunas veces esa librería no cargarla en local, sino desde internet, pero simplemente como cuando quiero mostrarles o la solución a un problema que a ustedes se les ha presentado o enviarles algún ejemplo por vía WhatsApp o por correo. El problema de tenerlo en internet es que lo que hace es llamar a librería desde el servidor de la UNAM de México. Y cuando digo que es un problema es porque, y si Joel ve este video sabe que es así, cuando salen a vacaciones suelen apagar el servidor. Entonces, si tienen algunos objetos interactivos con esta opción, no lo recomendaría, por lo que acabo de decir. De proyecto es que si tengo varias escenas que están trabajando sobre un mismo tema, pues es bueno tener solamente una librería para las 10 o 15 escenas que tengo allí. Desde proyecto es una forma de guardar nuestra escena interactiva que solamente tenga una librería. Pero por ahora dejémoslo en portable. El lenguaje, pues aquí Chema, si quieres lo puedes trabajar en inglés. El tema de color que lo acabamos de ver, el zoom, pues ya que es algo que es normal. Y hay una de ayuda donde ustedes pueden ver una documentación técnica del editor Descartes que publica y actualiza permanentemente Joel y Alejandro Radillo, que son los autores de esta documentación, y algunas modificaciones que se vienen haciendo al editor Descartes JS, como por ejemplo la última que se hizo fue incluir unas, digamos, novedades cuando yo quiero poner algunos colores, algunos objetos que tengamos en una escena en específico. Entonces, digamos que básicamente son los botones que aparecen acá en la escena, que nos permiten pues como guardar o modificar un poco la presentación que ustedes ven aquí. Hay otros selectores, entre ellos el de espacios, y es en el que nos vamos a dedicar hoy. Por defecto siempre aparece un espacio, que es el que vemos acá, un plano cartesiano. Y ese espacio también por defecto viene con un nombre, que se llama en este caso espacio 1 o E1, pero yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, aquí lo voy a llamar, digamos, espacio en 2 dimensiones. Lo puedo cambiar en cualquier momento. Entonces aquí ya me aparece espacio en 2 dimensiones. Ese es el nombre que le he dado. En info puedo clarificar de qué trata ese espacio. Yo sé que a Chema le gusta mucho que le pongamos una información acá. Entonces este es un espacio
Permiso, no es que me guste, es que es útil cuando otra persona va a intervenir este trabajo. Sí, sí, es correcto. Yo sé que eso fue un regaño que me diste alguna vez y es correcto. Desde aquí, este es un espacio en 2 dimensiones que simplemente orienta a otra persona que quiere intervenir la escena, como lo dice Chema. Aquí ustedes ven que dice dibujar sí. Esto es fundamental. Ese cuadro de texto que ven allí, cuando aparece dibujar sí, significa que esa escena se va a dibujar dependiendo de una condición que va a aparecer allí. Normalmente es una expresión booleana. Para los que no son matemáticos, es una expresión que tiene 2 valores de verdad. O es verdadero o es falso. Por ejemplo, 5 es mayor que 3. Es una expresión booleana y es verdadera. Entonces me la va a dibujar porque 5 es mayor que 3. Pero puedo tener una expresión como x mayor que 5. Yo no sé cuánto valdrá x. Pero en el momento en que se esté ejecutando la escena, cuando tome algún valor x, va a tener un valor de verdad, que es verdadero o falso. Es una expresión que no tiene sino 2 valores de verdad, sí o no, verdadero o falso. O ya en lógica binaria, en binario hay 2 valores, para los que vieron Matrix, unos y ceros. 1 es verdadero, 0 es falso. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera aquí en lugar de 1, 0, y le digo aquí aplicar, observen que al lado izquierdo desapareció la escena, porque 0 significa falso. Entonces van a ver que en muchos elementos aparece el 1, para que por defecto sea verdadero y se muestre la escena. Entonces este dibujar sí lo vamos a aplicar más adelante. Y vamos a algo también fundamental, es en qué posición va a estar la escena, o perdón, este espacio. Este espacio va a iniciar en x igual 0. ¿Eso qué significa? Que inicia desde este borde superior izquierdo, las x las vamos a contar a la izquierda igual a 0, es acá, y si yo quisiera ponerlo más lejano, por ejemplo, 30, observen con lo que ocurre con la escena, con el espacio, se corrió 30 unidades a la derecha de la escena. Vamos a diferenciar escena de espacio. Escena es lo que vimos al principio, de 400 por 400. Y el espacio que estoy poniendo en la escena, que en este momento también es de 400 por 400, lo he desplazado a la izquierda. Pero también lo puedo desplazar en Y. Y también aquí es fundamental no confundir estos valores de X y Y de los espacios con los valores X y Y de un plano cartesiano. Recuerden que un plano cartesiano hacia la derecha es positivo, a la izquierda es negativo, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. En este caso vamos a trabajar con algo que se llama coordenadas absolutas. Las X para los espacios y para otros elementos que vamos a ver son positivas a la derecha desde este origen de coordenadas, extremo superior izquierda. Y en Y es positivo hacia abajo, desde este punto de referencia. Es decir, que si yo en Y tengo también 30 o 40 y le digo aplicar, la escena se me desplazó, el espacio, perdón, se me desplazó hacia abajo 40 unidades. Estas unidades se llaman píxeles. La escena tiene 400 píxeles de ancho y 400 píxeles de alto. Y le he dicho al espacio que, con respecto a la escena, se desplace a la derecha 30 píxeles y hacia abajo 40 píxeles. Por ahora lo vamos a dejar en 0. Y en este caso, y por eso me he confundido cuando estoy hablando, el espacio coincide con el tamaño de la escena. El ancho del espacio, en este momento, cuando aparece 100%, significa que es el 100% de la escena.
pero yo puedo decirle que yo quiero que sea la mitad de la escena, o sea, el 50%. Y observen que acá me aparece un espacio con el 50% de ancho de la escena. Y que tiene que ser en porcentaje, no necesariamente, también puede ser en píxeles. Recordemos que la escena tiene 400 de ancho, entonces le voy a decir 200 de ancho. Y también funciona igual. Un ancho igual a la mitad de la escena. Vamos a dejarlo por ahora en el 100%. ¿Qué significa este fijo? Cuando yo estoy aquí en la escena, observen que la puedo mover haciendo o con clic sostenido, puedo desplazar la escena, o con clic derecho sostenido puedo hacerle zoom, pero cuando fijo el espacio, el usuario ya no puede hacer eso, ni ampliarlo ni moverlo. En algunas situaciones es bueno tenerlo libre para que el usuario pueda desplazar la escena. En otras situaciones es mejor dejarlo fijo, pero eso ya depende de lo que estemos diseñando. Lo otro es la escala. Por defecto, observen que la escala es 48. ¿Eso qué significa? Voy a activar algo acá para que lo entiendan mejor. Aquí en la parte de abajo existe la opción de activar los números de los ejes. Eso es lo que voy a hacer, lo voy a aplicar. Y observemos que aquí me aparecen unos números en X y Y. Si yo la escena la tuviera, digamos, con una escala 1, o sea que va a estar igual a como la tenemos dimensionada, que la tenemos de 400 de ancho y 400 de alto, observen lo que ocurriría. Aquí tengo 100 y otros 100 serían 200. Y hacia la izquierda menos 100, menos 200. Ahí están los 400 de ancho. Y lo mismo ocurre con la parte de alto. Yo lo quiero con 10. Si tengo una escala de 10, significa que ya no van a ser 400, sino 40. Entonces vemos que efectivamente así ocurre. Aquí tengo 10, 20 y hacia la izquierda otros 20 son 40. Y si lo pongo en 100, significa que van a ser 4. Observen, 2 y 2 a la izquierda, 4. Por ahora no nos vamos a enredar con la escala. A medida que ustedes tengan la necesidad de modificar la escala, la van a comprender mejor. También hay una forma de modificar, voy a quitarlo de los números, de decorar la escena. Yo puedo poner una imagen o simplemente puedo cambiar los colores. Por ejemplo, el color del fondo, que lo tengo en blanco, o el color de los ejes. Por ejemplo, este eje lo voy a poner, cuando yo hago clic acá, le estoy haciendo clic para cambiar los colores. Y le voy a, aquí puedo seleccionar colores básicos, como por ejemplo el turquesa, y ese turquesa le puedo disminuir o aumentar la transparencia con esta barrita. O puedo modificar un poco el color turquesa con estas barritas. Luego veremos qué significan los colores RGB. Voy a poner un poco de transparencia, le digo aceptar y he modificado los ejes con ese color. Y lo mismo puedo hacer con la red, puedo ponerle algo de transparencia. Pero bueno, no nos vamos a dedicar mucho en los colores y ya tenemos nuestra escena de esta manera. Pero también puedo poner una imagen. Por ejemplo, voy a ir a la red y voy a buscar una imagen. Una de Descartes, por ejemplo. Aquí hay una de Descartes. Voy a copiar la dirección de la imagen y regreso nuevamente a nuestro editor. Y aquí voy a pegar esa dirección de la imagen. Cuando le diga aplicar, observen que me apareció la imagen acá. No es bueno tener imágenes de la red, sino tenerla en local, es lo más conveniente. Pero igual no significa que no la podamos usar.
Y aquí les voy a explicar algo adicional del selector de escenas. Observen que la imagen me apareció por allá en el lado izquierdo. Aquí al lado izquierdo. Pero yo puedo decirle desde el selector escena que esa imagen me cubra toda la escena. Y eso está acá donde dice expandir escena. Perdón, en espacios, donde tengo la imagen. En desplegar la imagen. Les puedo decirle que me la expanda. Recuerden, en el selector de espacios. En despliegue de la imagen, le puedo decir que me la expanda. O puedo decirle que me la haga en forma de mosaico. Como lo ven acá. Entonces, cuando es el fondo de una escena, se acostumbra a poner expandir la escena. Y de esta manera ya no aparece Descartes acá. Con toda la, pues expandida con todo el tamaño del espacio. Entonces aquí tenemos, digamos, un primer espacio que poco a poco iremos hablando más del espacio de 2 dimensiones y nuestro objetivo, nuestra actividad para el día de hoy, voy avanzando acá, estamos hablando del editor, de los selectores y nuestra primera actividad es la que ustedes ven acá, es tener una escena con 3 espacios. Lo voy a ampliar. Una escena con 3 espacios. Un espacio en 2D, un espacio en 3D y un espacio tipo HTML, que en este caso hemos puesto un video. Esa es la tarea que vamos a hacer a continuación. De lo primero que ustedes observan acá es que el espacio 2D está ocupando la mitad de la escena en la parte superior izquierda. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer acá. Que esta escena que acabamos de intervenir ocupe, este espacio, perdón, ocupe el 25% de la escena. Incluso vamos a ponerle un gráfico. Aquí en el selector gráficos, este es el panel de gráficos. El panel de gráficos me permite agregar un gráfico, duplicar ese gráfico, eliminar el gráfico o mover los gráficos cuando tengamos varios acá. Entonces vamos a agregar un gráfico. Y cuando le digo agregar, voy a quitar la lupa para que lo vean mejor. Lo primero que me aparece es un texto. Puedo poner un texto o una cantidad de gráficos que ustedes van a ver acá. Arcos, curvas, ecuaciones, flechas, imágenes. Y por ahora vamos a poner una ecuación. Le decimos agregar y por defecto nos pone esta ecuación, y igual a x. Simplemente para practicar, yo sé que de aquí no todos son matemáticos. Simplemente para practicar vamos a poner ese gráfico. Incluso cambiamos el color para que el gráfico sea de un color, por ejemplo, rojo. Le decimos aceptar y aplicar. Aquí nos apareció una línea en color rojo. Es que eso casi no se ve, entonces póngalo con un ancho de 3. Le puse un ancho de 3. Y aquí lo tenemos. ¿Y qué es eso de agregar o duplicar? Aquí agregar es lo que acabamos de hacer. Y con este asterisco puedo duplicar ese gráfico. Observen que ahí se duplicó. Incluso puedo modificarlo, decirlo que y sea igual a menos x. Le digo aplicar y ahí me apareció el gráfico. Dos líneas rectas, son funciones lineales y allí ya tengo mi primer espacio. Pero ese espacio, regresemos a él, debe ser un espacio que ocupe apenas el 25% de la escena. Es decir, que el ancho va a ser ¿cuánto? 50%. Y el alto, 50%. Que es lo que acabamos de hacer acá. Ah, pero es que usted dijo que te podía hacer en píxeles. Puede ser en píxeles, entonces el ancho es 200.
y el alto 200, es lo mismo. Hay una diferencia de usar porcentajes y píxeles. Si bien en este momento el efecto es el mismo, a veces es mejor usar porcentajes, que enseguida les voy a explicar por qué. Entonces, el ancho y el alto, 50%. Observen que ya tenemos de la tarea o de la aplicación que estamos haciendo la actividad cumplida la primera parte. Está ubicado en el 25% de la escena este espacio. ¿Por qué es mejor utilizar porcentajes? Vamos a hacer algo. Supongamos que en el camino me arrepentí. Y dije, no, el ancho de la escena no va a ser 400, yo quiero que sea 500. Le digo aplicar y observemos que este espacio ya no es el 50% del ancho de la escena. Ya no es la mitad del ancho de la escena. Entonces, cuando hago esas modificaciones, tendría que venir acá y decirle que esto es 250, para que sí quede en la mitad del ancho. Mientras que si hubiera dejado el 50% anteriormente, no hubiera tenido problemas si yo, en lugar de 500 tengo 570. Siempre va a ser la mitad de la escena. Esa es la ventaja de tener esos porcentajes. Volvamos a tenerlo en 400. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es poner un espacio tridimensional en esta parte superior derecha de la escena. Entonces volvamos a espacios. Vamos a agregar un espacio en el panel de control de espacios. Este es el panel de control. Observen que todos los selectores tienen el panel de control igual. Tienen para agregar, tienen para clonar o duplicar, tiene para mover los elementos. Entonces vamos a agregar un espacio. Le digo aquí más y aquí me aparecen 3 tipos de espacios. El R2 que ya tenemos, el R3, espacio en 3 dimensiones que vamos a agregar, y los tipos HTML. Vamos a agregar un R3. Por defecto lo llama E2, que tiene que llamarse ese E2, no, como ustedes quieran. Lo vamos a llamar espacio 3D. Le decimos agregar, aplicar, y ahí está el espacio. Es que yo no lo veo. Sí, por defecto está en color blanco. Es que el blanco no me gusta, pongámosle negro, pongámosle negro. Pero me está tapando el otro, correcto. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es decirle que el espacio también es del 50% de ancho y el 50% de alto. Ancho y alto. Y le decimos aplicar. Pero quedó montado con el otro. También es cierto, porque tengo que moverlo hacia el lado derecho, ¿cuánto? 200 píxeles, aunque es mejor 50%. Le decimos aplicar y ya tenemos los dos espacios. Un espacio 2D y un espacio 3D, pero es que yo no veo que sea 3D. Eso es porque no le hemos puesto elementos 3D. Observemos que ya en los selectores nos apareció el selector gráfico 3D. Y en gráficos 3D también hay un panel del selector donde puedo también agregar elementos, que eso es lo que voy a hacer, elementos como puntos, como cilindros, conos, cubos, curvas, un dodecaedro, todo lo que ven acá, incluso hasta un toro. Un toro, sí, pero eso es figura geométrica, no se vayan a confundir. Y vamos a incluir una superficie, y le decimos agregar. Esa superficie es una superficie paramétrica, que por ahora no lo va a enredar con eso, simplemente es para practicar. Le decimos aplicar y nos apareció la superficie acá, en la parte superior derecha, en este espacio 3D. Puedo cambiar los colores, claro, vamos a poner aquí, por ejemplo, color rojo. Ese color rojo es el anverso de esa superficie. Observe el anverso, o sea, el que está por debajo y por encima amarillo.
Pero es que siempre que usted le dice aplicar, tiene que moverlo. Entonces, aquí donde hay unos campos de texto que luego explicaremos con detalle, hay unas rotaciones iniciales. En el eje Z le voy a decir que rote 30 grados. Le digo aplicar y ya es cuando la escena se muestre, ya muestra rotada la superficie. Si quieren, pueden practicar, por ejemplo, aristas, ¿qué significa? Y ustedes ven que nos muestran unas aristas. Cambiar los colores de las aristas, por ejemplo, para un gris claro. ¿Qué significan estos NU? Que normalmente lo que hace con esa superficie, si este NB, es dividirlo en pequeños rectángulos o trapecios en algunos casos, y aquí ya tengo una escena mucho mejor. Por último, vamos a agregar acá un espacio HTML en la parte de abajo. Entonces, ¿qué características tiene? El ancho es de todo el ancho de la escena, o sea, 100%. El alto es la mitad de la escena, es decir, 50%. Y está ubicada desde acá de esta referencia 200 píxeles abajo, o sea, un 50% hacia abajo. Y eso es lo que vamos a hacer acá. En espacios, nuevamente vamos a agregar el tercer tipo de espacio, que es HTML. Le decimos agregar y nuevamente vamos a posicionarlo. Dijimos que en X va a estar en 0, pero en Y va a desplazarse un 50% abajo. El ancho es de todo el 100% de la escena, pero el alto es del 50% de la escena. Todavía no le digo aplicar porque necesito poner el archivo HTML, donde dice archivo. ¿Qué puede ser? Puede ser una escena de GeoGebra, o de Lean, o de H5P, de Genially, o cualquier escena HTML o objeto HTML que ustedes tengan. Por ejemplo, aquí mismo voy a buscar uno de YouTube. Es que se puede también YouTube, se puede también YouTube. Cualquiera de los que veamos por acá. Aquí hay mucha cosa. Quería poner como una escena como más agradable. Aquí veo cosas de fútbol, de guerra. Bueno, el águila descalza. Se los recomiendo. Me dieron como una risita. Ay, pucha. Y apuesto. El águila, una escena de Descartes, yo la puedo poner allí en forma embebida. Aquí donde dice compartir, o sea, lo que voy a decir, insertar, y en insertar me aparece lo que ustedes ven acá. Pero de ese insertar solamente voy a tomar esta partecita. Normalmente es youtube.com // y dentro de esos dos slash embed, es para embeberla. Y un código de la escena. Lo voy a copiar, control C. He copiado esa partecita de la escena que me interesa y vengo acá y lo pego, lo que acabamos de ver allí. Y cuando le decimos aplicar, observen, esto es una maravilla. Me dieron como una risita. Ay, pucha. Y apuesto que es una bruja. Apuesto que es una bruja. País Paisa es lo que ven allí, básicamente son los dos actores. Si quieren conocer las costumbres de nosotros, los paisas, los de Antioquia en Colombia, pues lo pueden ver. Observen cómo utilicé allí ese video de YouTube. Nuevamente, youtube.com, el código del video. Los videos de YouTube, después de que ustedes tengan eso, cualquier video de YouTube, por ejemplo, aquí está Elon Musk. Bueno, hay tanta cosa últimamente. Vamos a tomar este, por ejemplo. Siempre... Estamos en Helsinki, son las 9 de la mañana. Esta es Dana, que es una youtuber de Rumania. Entonces, todos los videos de YouTube tienen un código. Después de este ve igual. Entonces, yo lo puedo copiar.
Lo voy a copiar y cuando ya tenga pues la forma de embeber el YouTube, youtube.com embed, simplemente cambio el código, que es lo que voy a hacer. Y ya en lugar de tener al país paisa, tenemos aquí a Dana. Muy bien, ahora vamos a guardar. Archivo, guardar como. Lo voy a guardar, tengan una carpeta a la mano que van a llamar carpeta de prácticas. Y van a tener también una carpeta de tareas, porque van a tener tareas. Entonces aquí en prácticas voy a guardarlo, lo vamos a llamar práctica 1. Y tengo que poner .html, no es necesario, automáticamente queda guardado como práctica 1 HTML. Me voy a ir a la carpeta. Aquí en la carpeta, en prácticas, observen qué ocurrió. Quedó guardado en prácticas, práctica 1.html, pero adicionalmente me guardó la librería que les dije al principio, que es el editor, pues es un Descartes JS, el tamaño tampoco es que sea muy grande, es 720K, y aquí tengo prácticas. Si le hago doble clic, me va a mostrar la escena. Aquí está la escena. Ah, es que eso se ve como muy pequeñito. Tiene razón, entonces les voy a explicar una última cosita. Volvemos acá, en esta parte, en el editor de configuraciones, en escena, voy a poner la lupa, en escena hay algo que se llama expandir la escena. Y hay dos maneras de expandirlas. Una que es cubrir, vamos a decirle que cubra. ¿Qué significa cubrir? Que la extienden el tamaño de la pantalla que ustedes tengan. Eso tiene sus pros y sus contras. El pro es que la extiende completamente. Lo voy a decir cubrir, aplicar y nuevamente lo guardo. Y nos vamos a nuestra escena en el navegador. Aquí yo estoy en Chrome. Puede ser Opera, puede ser Edge, puede ser Mozilla. Y lo voy a ampliar, pero lo voy a actualizar. Ahí me quedó expandida. ¿Cuál es el problema, de utilizar cubrir? Que algunas escenas se deforman, porque es forzado esa expansión que se hace a toda la pantalla, a cualquier tamaño de pantalla. Es forzado a cualquier tamaño de pantalla. Algunas escenas serán útiles tenerlas así en cubrir, porque los elementos que tengo no presentan problemas en cuanto a que se deformen. En algunos casos, por ejemplo, la silla de montar, que es esta figura, o el mismo video de Dana. Estamos en Helsinki, que tampoco tendría problemas. ¿Y qué otra alternativa hay? Volvamos nuevamente acá. Y en lugar de cubrir, le voy a decir escalar. Yo prefiero escalar. Escalar. Le decimos aplicar, en archivo guardar, y nos vamos a nuestro navegador y actualizo. No se me deforman los elementos, están tal como estaban, incluso el mismo video de Dana. en Helsinki. ¿Cuál es la diferencia? Que simplemente me la amplió de acuerdo a la pantalla del navegador, pero en forma proporcional. Es decir, si yo tengo 400 de alto y mi pantalla son 800 de alto, la amplió 2 veces y también amplió 2 veces el ancho. Y queda mucho mejor así. Incluso si yo lo veo en un dispositivo móvil, se vería de esta manera. No presentaría mayores problemas. Entonces son, digamos, elementos que podemos utilizar, o digamos opciones que podemos utilizar para que en el navegador se vea bien. Entonces básicamente eso era lo que teníamos para esta práctica. Pueden
consultar un poco más en el mini libro, si se me escapó algo. Practicar con otro tipo de gráficos. Aquí están los espacios HTML y frame. Este es un ejemplo donde se usaron 6 por 4, 24 espacios. Cada una de estas fichitas que ustedes ven en este puzzle es un espacio 2D donde se pone una imagen, o al menos la parte de una imagen. En este caso es con un puzzle giratorio. Se hizo utilizando, insisto, 24 espacios 2D. Aquí estoy armando el puzzle porque es que no me resisto a no hacerlo. Observenlo acá. Y pues es un ejemplo de lo que se puede hacer. Este es otro ejemplo que es una lupa que le ha gustado mucho a Chema para hacer ejercicios de geografía. Y como él está haciendo su libro de mapas, me imagino que ya pusiste la lupa allá. Y esa lupa es un espacio. Pero también puedo tener escenas HTML o espacios HTML como GeoGebra. Aquí tengo una escena en Descartes JS y puse una escena de GeoGebra allí. O acá. O sea, que abrió Descartes, pero dentro de Descartes puse una escena de GeoGebra. Aquí me dicen que dibuje un triángulo. Excelente, me ha dicho que he dibujado el triángulo muy bien. Y me dice que debo buscar la bisectriz. O sea que yo puedo con Descartes JS trabajar a la vez con GeoGebra. Y por ahí un libro que permite comunicarnos. Muy bien. La tarea, antes de pasar a las preguntas. Siempre va a haber una tarea. Ramiro les va a abrir una carpeta para que suban las tareas. ¿Y qué pasa si no subo la tarea? Pues le pongo 0. Eso no hacemos los profesores cuando no se hacen las tareas. 0 en esa tarea y le quedan todavía 7 tareas más como para recuperarse. ¿Qué significa 0? Que no va a tener certificación. Aquí certificamos el curso desde la unidad de extensión de la institución universitaria Pascual Bravo, sin ningún costo. La tarea es esta. Van a hacer un objeto interactivo. Esta escena que ustedes ven acá tiene solamente 2 espacios. En el lado izquierdo, por ejemplo, tengo un toro. Este es el toro. Significa que este es un espacio 3D. ¿Tiene que ser 3D? No pueden poner si quieren un espacio 2D. ¿Tiene que ser el toro? No, no es el toro, porque si pone el toro, eso significa plagio. Van a poner cualquier cosa. Por ejemplo, la imagen de Descartes que vimos ahora. Acá, la imagen de Descartes en 2D. Y al lado derecho van a poner una explicación de lo que hay acá, utilizando un espacio HTML. Lo mejor es Wikimedia o Wikipedia. Por ejemplo, en el caso de Descartes, yo quiero hacer algo con Descartes. Pero en este caso estamos hablando del filósofo y matemático Descartes. Y lo voy a hacer con Wikipedia. Aquí está. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente copiar el enlace y pegarlo allá como lo hicimos ahora. Entonces esa es la tarea que tienen. Por favor, cumplirla, porque si no lo hacen significa que no están interesados en este curso. Y la única manera de aprender es practicando. Ojalá hagan la misma práctica antes de esto, esta misma práctica que hicimos, la hagan y una vez hecha esta misma práctica, yo la modifiqué un poco, en especial en este espacio 2D, la hagan y luego de eso hacen la tarea y pueden hacer trabajos adicionales. Por ejemplo, en el espacio 2D puedo hacer cosas maravillosas, como ponerle borde al espacio, por ejemplo, que no lo hicimos. Ponerle, por ejemplo, aquí donde dice borde, o ponerle un borde de 4.
Si le digo aplicar, observen que quedó con un borde. Ah, no lo veo porque es que ese negro se confunde con el negro de acá. Entonces póngale un color a ese borde, por ejemplo, magenta. Y un magenta como más oscurito. Aceptar y aplicar. Ah, ya veo el borde. Pero es que aquí dice que puede tener un radio. Sí, puede tener un radio. Puede ponerle, por ejemplo, 20 píxeles de radio. Y observen que el espacio me quedó con ese bordecito. ¿Y hasta cuánto puedo poner el radio? Y este es un truquito, como la escena tiene 200 de ancho, cuando yo le pongo 100 de ancho, o sea, la mitad, perdón, de radio de borde, se me convierte en algo como esto, en un círculo. Y si le digo guardar, observemos cómo se vería acá. O sea, yo puedo hacer maravillas, simplemente exploren y seguramente nos van a sorprender con su primera tarea. Digamos que eso es todo de parte mía y aquí le doy paso a las preguntas. Aquí dice todos silenciados. Chema, ¿qué pasa? Porque la gente no pregunta. No, no es pregunta, estoy muy, como siempre, ¿no? Precisando y anotando lo que tengo que hacer. Me ha gustado mucho el método que ahora en este periodo se ha tomado, que se nos deja una tarea, no específicamente el libro, sino una tarea para hacer y que coloquemos en la carpeta. Eso es mucho menos tenso para nosotros, que a veces tenemos que estar produciendo libros y no, es mejor primero aprender la técnica y después aplicarla en el libro que vamos a presentar. Así es, Chema. De todas maneras, pueden quedar preguntas. Seguramente ahora no, porque todavía no han empezado a utilizar el editor. Supongo que todos bajaron el editor de Descartes JS, que esa fue la tarea anterior, tenerlo a la mano para poderlo abrir y hacer las prácticas. Edgar Antonio, ¿cómo vas tú? ¿Tienes alguna duda? Buenos días para todos. No, Juan Guillermo, está excelentemente bien la explicación. Pues yo sí estuve muy juicioso haciendo la lectura del mini libro. Ya tengo la práctica colgada ahí en la carpeta. Por el momento no, las dudas se me van a presentar es cuando lleguemos a programación. Ah, bueno. Reinel, no hay, digamos, una fecha próxima como para que entregue la tarea, pero mi recomendación es que utilices estos 15 días, o sea, antes de el viernes, dentro de 15, ya tenga la tarea ya subida para no acumularlas, porque ya allí José Antonio, Ramiro y yo empezamos a revisar y a chulear. Bueno, voy a quitar aquí la presentación. Agustín Jacobo. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, muy buenos días con todos. ¿De dónde eres, Agustín? En Lima, Perú. De Perú. ¿Comprendiste lo que trabajamos en esta sesión? Sí, está bastante interesante. Obviamente hay que practicarlo. Sí. Ahí lo que vimos fueron elementos sencillos, pero es como para animarlos y que se den cuenta de la potencialidad que tiene el editor Descartes JS, de poder trabajar con varios tipos de espacio y poder incluir en esos espacios no solamente objetos interactivos de Descartes, sino de otras aplicaciones, como el YouTube que vimos acá, incluir allí un Wikipedia, pero fundamentalmente
poder usar también otras herramientas como GeoGebra o como H5P o cualquier aplicación, incorporarla en mi escena interactiva. Eso me permite tener, por ejemplo, un espacio 2D donde yo voy haciendo todo un relato, una narrativa, frente a lo que tengo en otro espacio, como la tarea que van a hacer, como lo que tengo en otro espacio donde me muestra una imagen, un objeto o cualquier objeto del conocimiento. Sigo aquí pasando. John Jairo, nos dejaste pendientes el lunes pasado frente a tu inquietud. ¿Qué pasó? John Jairo García. Bueno, sigue teniendo problemas de audio. No veo más preguntas por acá. Andrés Arpasi. Buenos días, Andrés. Ya entiendo por qué no preguntan, es que les da pena hablar. Hombre, nosotros tan viejos y todavía nos da pena hablar. Es que no tenemos a Jairo aquí. Es por eso, Chema, ¿no es cierto? De pronto lo exporta el profesor. Yo pensé que no preguntan, es porque di una clase perfecta, que no dejó dudas, pero ahora ya me di cuenta que no es eso, sino que es que nos da pena hablar. Es la grabación, creo, lo que intimida. Marta, ¿cómo te sentiste con la muy sesión? bien, lo he comprendido todo, lo técnico, como dice, hay que ponerlo en práctica. La forma en que lo están haciendo de dejar tareas también me parece súper bien, porque es mucha presión estar redactando su propio libro y a la vez. Entonces ya pues por lo menos hacerlo aunque sea como un Loren Ipsum, ¿no? Yo puse un poema y avancé lo del otro curso. Ahora con esto ya pues también quiero hacer algo sencillo. Me gustaría, justo estaba preguntándome si se podían poner cosas de GeoGebra y ya lo respondiste. Eso me gustaría ponerlo. Pero sí creo que la grabación intimida a la gente, ¿ah? O sea, nadie quiere que yo no quiero que estas genialidades queden para la posteridad. Claro. Marta, no, dijiste algo fundamental, si trabajas GeoGebra, porque trabajar GeoGebra y Descartes al mismo tiempo es muy valioso. Por ejemplo, tuviste allí dos escenas que comunicaban tanto Descartes como GeoGebra, pero no necesariamente comunicación. Tú puedes poner una escena al lado derecho, como la tarea que estoy proponiendo, y al lado izquierdo una descripción hecha en Descartes, incluso con un audio. Cuando veamos el elemento multimedia audio incorporado a Descartes. Entonces, podemos hacer maravillas con este editor. Jairo Hernando nos dice que tiene problemas de audio, pero que está atento a la explicación. Ya, listo, Jairo, ya me dejas más tranquilo. Ingrid Dayana, llegaste tarde, Ingrid, te va a tocar ver nuevamente el video. Recordemos que el curso es a las 7 de la mañana, hora colombiana. Eso, pues tienen que buscar cuál es la hora correspondiente en cada país. Yo les quería preguntar una cosa. ¿Cómo se llama? Las inscripciones están cerradas formalmente porque parece que hay varios que están llevando también y todavía no se inscriben. ¿Tienes algunos colegas que quieren escribir? Que ya están llevando, creo, pero no se inscriben porque siempre veo las preguntas, pásenme el link. Yo también ando así, pásenme el link, pero no sé bien. Sí, ya. No, perdón, ya yo eso les iba a preguntar. Hace un ratico les volví a hacer la inscripción en la agenda del calendar para que me confirmen de pronto si les llegó al correo. Yo ya la había hecho esta semana, pero no sé por qué no me la tomó la herramienta y era por eso que estaba solicitándole a todos el permiso para ingresar. Pero ya verifiqué y todos los agregué nuevamente al calendar. Ok, gracias, ahí lo veo.
Bueno, de todas maneras, a tus colegas, Marta, les dices que no están invitados dentro de 15 días. Lo que se han atrasado no ha sido mucho. Yo creo que con el video que quedó grabado y con el mini libro, pues se pueden poner al día para que se integren dentro de 15 días. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no habiendo más preguntas por acá, dentro de 15 días nos vemos. Ya allí vamos a empezar a incorporar elementos multimedia, imágenes especialmente y algunos audios. Un buen día y buena tarde para ti, José Antonio. Perdón, vice, otro aviso parroquial es que este lunes que viene no vamos a tener encuentro de los seguidores de la red, porque aquí en Colombia es día festivo. Entonces ya les mandé también los que están inscritos al calendar para que lo tengan presente. Lo que dice Ramiro, para los que no saben de qué trata, es que a todos los hemos invitado, y si alguien no lo ha invitado, pues nos lo hace saber. Nosotros nos reunimos también lunes cada 15 días porque cada uno quiere compartir, más allá de las tareas, proyectos que están desarrollando, que eso fue mi llamado de atención a John Jairo. Nos quedamos pendientes, John, de lo que nos iba a mostrar ese lunes. John ya lleva 3 o 4 libros diseñados y quería mostrarnos un 5.º libro, pero no se pudo comunicar. Y lo que hacemos allí es compartir. Una pregunta, ¿qué debo hacer para pedir la nacionalidad colombiana, para tener un poco de festivos? No te entendí, Chema, ¿la qué? ¿Le gusta ¿Qué Colombia? debo hacer para pedir la nacionalidad colombiana? Porque ustedes tienen más festivos que el resto del mundo. Eso no es cierto, y aquí está José Antonio. O sea, que un país tiene festivos. No, no es cierto. El Perú les gana. Hay más santos acá. Aquí hay más santos. ¿O no, José No quieran ver España. ¿Y qué se celebra en Colombia en este feriado? El de los difuntos. Es similar a México, que es el Día de los Muertos. Nosotros hemos tenido lunes y martes feriado. Feriado público 2 días. Es la administración pública. José Antonio, ustedes acabaron de pasar de un festivo también. Sí, pero los días festivos son una bendición. Hay que recogerlos siempre en positivo, son magníficos para descansar, para estar con la familia, en fin, o incluso para hacer alguna escena de descantes, según te lo plantees. Está bien, José Antonio, pero yo estoy seguro que los festivos aquí que tenemos en Colombia y también por allá en Perú es herencia española. Pero no lo heredamos todo, porque todavía nos quedaron faltando más festivos. Bueno, aquí terminamos. Un abrazo para todos. Nos vemos dentro de 15 días y mucho ánimo. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, feliz día, feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Ramiro, ¿soy yo el que tengo que dejar de grabar o lo puedes hacer tú? No, porfa, dele usted dejar de grabar, que yo todavía estoy desde el celular.